Hola chicos, ¿si me están escuchando allí? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Bueno, entonces miren, espero que hayan podido leer las definiciones que les presenté. Quería comentarles que cuando estamos hablando de un marco teórico, que es el objetivo que nosotros vamos a proponernos desarrollar en este módulo, ustedes deben de tratar de comprender que cada concepto, miren, por ejemplo, aquí les coloco definiciones clave, que son cuatro. Que cada uno de estos conceptos tiene una definición diferente cuando ustedes lo trabajan con otro autor. Por eso es importante de que cuando ustedes generen citas o referencias, que todo lo que ustedes están trabajando lo relacionen con un mismo sentido, porque a veces hay autores que de alguna u otra forma tienen definiciones diferentes. Eh, Ante eso, miro necesario que vayamos colocando definiciones y vayan comprendiendo cada uno de esos aspectos. Por ejemplo, miren, vamos a trabajar el concepto de cuerpo-texto. ¿Qué es eso de cuerpo-texto? Aquí lo vamos a comprender el cuerpo entendido como una superficie que almacena signos antes del lenguaje. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que hay una definición más concreta de lo que estamos elaborando. Ya no es una definición desde la biología, desde la parte de los naturales, de la parte de los cuerpos físicos que pueden ver en otras áreas, sino que aquí lo vamos a tratar de relacionar el cuerpo como un texto. Y ese cuerpo genera en sí o tiene en sí una serie de signos que posteriormente, interpretados por alguien más, generan un lenguaje. Asimismo, vamos a mencionar otros conceptos, por ejemplo, el de estilo de existencia, que la vamos a mirar desde una forma estética y ética de representarse en el mundo. Aquí, por ejemplo, podemos pensar cuando nosotros leemos un texto, una biografía, que ese es un texto del yo, una autobiografía, ante todo, ¿quién es esa persona que está hablando? ¿Y por qué está contando su autobiografía? ¿Y por qué con todos los elementos que utiliza empieza a generar una figura estética que también va a tener unos principios éticos? También, por ejemplo, encontramos otro concepto que viene siendo el sujeto performativo, que vamos a hablar que la identidad no preexiste, sino que nosotros mismos la vamos construyendo y nos van construyendo a nosotros como sujetos. Y por último, vamos a hablar sobre narración relacional, que es cómo se construye ese yo, el yo, ¿listo? En relación con los otros. Por ejemplo, vamos a hablar cómo la memoria influye en lo que escribimos y también cómo esto de alguna forma perjudica o genera un nuevo yo que es muy diferente al yo real. Allí es el punto clave para poder comprender un poquito a Borges, ¿no? Ante eso, vamos a hablar del primer texto, que es el de Consuelo Pavón, que se titula El cuerpo, se llama el texto que lo pueden conseguir en internet y que está en la carpeta que les compartí, se llama La construcción de cuerpos. De pronto, chicos, les recomiendo que si tienen alguna inquietud, levanten la manito y yo les voy respondiendo y aclarando, ¿no? Para que no nos vayamos a perder, ¿ok? ¿Hasta allí alguna pregunta? Bueno, entonces, Consuelo Pavón, ella empieza a hablar que el cuerpo de cada persona, el cuerpo de nuestra materia, eh, donde nosotros habitamos, es un archivo. ¿Listo? Yo creo que todos sabemos que es un archivo. Es un lugar donde habitan, donde se almacenan, donde condensa mucha de la información que a diario acontece en algo. ¿Listo? Asimismo, el cuerpo para esta escritora viene siendo ese lugar donde nosotros habitamos. La idea central que nos presenta Consuelo Pavón es que el cuerpo no es soporte neutro de la voz, es decir, que no nosotros lo que pensamos, lo que decimos, cómo nos expresamos, no es algo completamente neutro, sino que existe cada una de las cosas que nosotros decimos en relación a las diferentes fuerzas
que nos llevan a comportarnos de esa forma. ¿Listo? Para ella va a ser hincapié en la parte de la historia del poder, porque des en cuenta que el poder es un elemento muy fundamental en la parte de la escritura. Cuando por ejemplo, un general escribe su autobiografía, ¿qué es lo que nos va a representar? Cuando una persona, supongan que sea religiosa, ¿qué es lo que nos va a representar cuando escribe su autobiografía? Cuando de pronto un político quiera escribir eh, datos de su propia vida, ¿qué es lo que nos quiere plasmar? Aparte del poder, también existe el deseo. El deseo va relacionado más o menos a la intención de lo que lleva ese texto a surgir como tal. Y el trauma. El trauma ya son como las vivencias que nos han tocado a cada uno de nosotros y que de alguna u otra forma nos brindan fundamentos claves para ser lo que nosotros somos. ¿Listo? Entonces, en cuenta que hay tres palabras claves aquí que ustedes pueden relacionar cuando nosotros abordamos la escritura. En primera instancia, el poder que influye en la persona que escribe. Segundo, el deseo, que es lo que esta persona quiere llegar a decir. Y en tercera instancia, el trauma, que son las formas cómo afectan al escritor para llegar a ser lo que es. ¿Listo? Esas tres conceptos ténganlos muy en cuenta. Después de eso, Consuelo Pavón menciona que su memoria es anterior al lenguaje y muchas veces excede su capacidad de representación. ¿A qué va esta parte? De que nosotros tenemos memoria, pero antes de la memoria tiene que sucedernos algo, porque nosotros ya empezamos a manejar nuestra memoria cuando de alguna u otra forma algo ya nos afectó. A ese punto, a ese algo que nos afectó, es lo que le interesa a Consuelo Pavón, que eso es previo al lenguaje. Después de que nos afecten algo, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué suceso recuerdan de niños? ¿Cuál es el primer recuerdo que tienen de su infancia? ¿Quién quiere compartir por allí de pronto comentándonos algo al respecto? ¿Qué es lo que recuerda y cómo lo recuerda? Hola, Profe, profe, buenas yo tardes. también quiero aportar esa partecita. Eh, ¿Podrían levantar la manito como para yo poderlos organizar mejor? ¿Listo? Claudia. Des- Después, Bueno, claro, profe, digo yo, profe. sí, Listo. hablando con respecto a los recuerdos, normalmente pues nosotros los seres humanos tratamos como de recordar sucesos que marcaron pues ese momento, ¿cierto? Entonces, pues alguna situación que uno más recuerde o con claridad puede ser pues algún trauma o alguna situación en específico. Entonces, pues cuando yo tenía como 5 años que tuve un accidente, ese es como mi primer recuerdo que se me viene a la cabeza, ¿cierto? Aunque tengo recuerdos cuando ya tengo la mayoría de edad, no lo recuerdo tan claro como en ese tiempo que tenía pues menos edad. Entonces, pues ese es como que el recuerdo que me pasa, ¿cierto? Muy bien, Claudia, Y sí. Ujú. ajá, y hablando al respecto de lo que usted mencionaba, sobre que el cuerpo habla antes que la palabra, pues sucede, ya que pues hay personas que se encargan como que de analizar los comportamientos del cuerpo, ¿cierto? Porque pues uno puede hablar ciertas cosas, decir algún sí con el cuerpo como que hacer alguna señal o algún gesto y pues se sabe o se demuestra que está mintiendo. Pues algunas personas que ya están capacitadas y estudian esto, como es que tocarse la nariz o hacer algún gesto, y pues como no dándole credibilidad a lo que se está diciendo esta persona. Listo, muy bien, muy bien. Me parece muy, muy pertinente tu comentario y ante todo eso lo que tú mencionas, ¿no? O sea, nuestro primer recuerdo es algo a veces traumático o es algo muy grande que nosotros vivimos y que nos marca en nuestra memoria, ¿listo? Eh, Estas cositas que les voy diciendo, piénsenlo como ejercicios de escritura, ¿listo? Porque ustedes tienen que empezar a escribir. Pero entonces piensen entonces en el caso de que alguien quiera escribir una autobiografía.
será necesario, por ejemplo, la compañera iniciar con ese choque, con ese accidente que tuvo de infancia y que la llevó a recordar ese evento. Es bien importante, ¿no? Eh, sigue Grecia. Buenas Después de tardes, Grecia profe. sigo yo, Buenas tardes, profe. compañeros. Qué pena, que tengo el internet un poco lento. Bueno, sí, profe, los recuerdos pues hacen parte esencial de nosotros, ¿no? Cuando estaba yo niña, el recuerdo más importante que tengo en mi infancia, creo que uno de los pocos, es que mi mamá nos dejaba encerrado a mis hermanos y a mí para irse a trabajar. Ella nos dejaba encantados porque le daba miedo en ese tiempo, entonces ya le daba mucho miedo. Eh, y entonces mi hermanito en ese tiempo tenía 2 años, yo tenía 4. Mi hermanito era un niño tremendo, un niño de 2 años, pues anda explorando, ¿no? Le cayó encima el televisor. Cayó encima el televisor y yo no lo podía sacar. Yo recuerdo muchas veces, tengo pesadillas que yo gritaba mucho porque yo miraba la sangre salir debajo del televisor y lo jalaba en la manito y no lo podía sacar. Entonces, ese es el recuerdo más impactante que tengo en mi infancia. Claro, y es como de trauma, ¿no? Dese cuenta que es como de que aún habita en ti la sensación de lo vivido, ¿no? Dese en cuenta que es Sí, un recuerdo profesor, muy eso fuerte. a mí me da mucho miedo estar sola. Es por ese recuerdo, no puedo estar mucho tiempo sola, no por vivir sola. Oye, Creo que eso me marcó muchísimo, muchísimo, a pesar de que los vecinos nos auxiliaron, mi hermanito pudo salvarse, abrió la frente de lado y lado, mejor dicho, pero fue muy traumático para mí. Claro. Muy bien, muy bien. Gracias sigo yo, por profe. comentarnos. ¿Wilson? ¿Quién sigue? Sí, profe, sí, yo. O sea, con Ajá. respecto a lo que ya han hablado, pues se me hace tan raro que una niñez tan larga que tenemos los seres humanos, puedo decir así, siempre queden plasmados poquitos recuerdos, porque pues trato de recordar muchas cosas de mi niñez y no se me vienen a la mente, sino que cosas que quedaron como marcadas, o realmente así es. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo mucho que mi abuela paterna, yo nací en Salahonda, yo tenía como 5 o 6 años, no sé, más o menos, y ella siempre me llevaba en un potro y nos íbamos al campo, pero el campo es muy solitario, entonces siempre entrábamos a las silencioso, todos esos lados, y entonces ella siempre me decía, porque resulta que cuando uno es pequeño uno no tiene mucha, o sea, no maneja mucho como por decir, si me muevo mucho nos caemos, nos ahogamos. Entonces, o sea, hay un recuerdo que me ha quedado en mis 28 años de vida, es el único recuerdo que yo tengo de Salahonda, por decirlo así. Y trato de recordar más cosas y se me hace tan raro por qué no se me vienen más cosas a la mente que solamente ese recuerdo que fue en el mar, en el agua, con mi abuela en un potro, donde ella siempre me decía que no me moviera porque pues si nos movíamos nos podríamos caer y podríamos ahogarnos porque pues ya estábamos en mar afuera por los lados del campo. Sí, y los dos solos por el agua, entonces siempre me hago como que imaginaciones, que qué hubiese pasado si de pronto nos hubiésemos caído o cosas por el estilo. Bien, gracias, Wilson. Muy bien, des en cuenta que hay mucho material, ¿no? O sea, des en cuenta que las tres personas que mencionaron, que no han compartido hasta el momento, son sucesos traumáticos en sí y que pueden surgir muchas cosas a partir de eso, ¿no? Allí va el punto de que vayamos utilizando esos elementos como para poder escribir, ¿no? Adiela, Profe, es algo muy sí, importante como comentan, buenas tardes, es muy importante como comentan los compañeros de que uno tiene tantas vivencias en la vida y acordarse como de una o dos o tres, ¿no? Cuando yo iba de vacaciones al campo, eh, llegaban llegaba la guerrilla, ¿no? Y ellos siempre pedían pues que uno estaba jugando y todo y se divertía.
pero cuando ellos llegaban, uno se, como que se escondía de miedo, aunque ellos no llegaban a hacer disparos ni nada, ¿no? Ellos llegaban a hablar, tenían una casa específica como para hacer las reuniones, y yo me recuerdo mucho porque yo miraba niños como de mi edad, ¿no? Yo decía, ¿por qué con esa? Yo preguntaba mucho a mi papá, a mi mamá, que por qué estaban ellos en esa situación, y que si era bueno, era malo, y entonces yo desde ahí le tomé mucho miedo porque ellos llegaban y uno se escondía, así la guardaba, uno dejaba de jugar. Y cuando ya decían los papás, no, no tengan, salgan que ellos ya se fueron. Pero uno siempre se queda con ese recuerdo y habiendo muchos, ¿no? Pero siempre queda como una huella en esos recuerdos que no fueron muy buenos, ¿no? Porque de que ellos llegaban, pues uno ya le tomaba mucho miedo. Listo, muy Eso, bien. profe. Claro, o sea, es que esos recuerdos tienen que generarnos eso que es la marca, ¿no? La marca en nuestra memoria. Piensen eso en el sentido de marca, de los sucesos que vivimos y cómo se inscriben Claro. dentro de nuestro ser, ¿no? Y claro, pues a veces no son recuerdos muy gratos, ¿no? Pueden ser Ajá. recuerdos buenos, pero la mayoría en sí solemos relacionarlo con cosas que nos afectan emocionalmente. Vayan pensando todo su propio recuerdo y posiblemente miren qué pueden utilizar de eso. Porque hay tres, des en cuenta que hay tres historias geniales que podrían iniciar a partir de lo que mencionan. Un texto sobre la violencia, por ejemplo, de Profe, la disculpe, ese tema yo iba a compañera hablar, porque Adiela. todos están hablando de los recuerdos malos, ¿y por qué no hablamos de los recuerdos buenos? Yo digo que los recuerdos es según el estado anímico que tenga cada quien, ¿no? En ese momento, porque cada quien puede mirar según el estado anímico que tenga o el lugar donde esté viviendo, ¿no? Porque cada quien Claro, tiene su perspectiva y su forma de pensar en la forma de los recuerdos, porque todos los recuerdos no pueden ser malos, y todos sino, tampoco no pueden ser buenos, sin- ¿no? Obviamente. claro, sino que vamos mirando, yo voy al punto de que traten de buscar el primer recuerdo de su infancia. O sea, y no estoy diciendo que sea bueno o malo, sino que busquen el primero o el que más fuerza tiene para que ustedes tengan un material para poderlo trabajar, ¿no? Vamos con la última participación, a ver, de Lady, y después voy dando más espacios para que participen, ¿listo? Buenas tardes, profe. Sí, buenas tardes. Eh, pues no, un recuerdo como que tengo muy, muy marcado. Fue casi a mis 4 años que me dio como una peritonitis, que me reventé el apéndice y pues como en el lapso de ese tiempo yo recuerdo como el dolor, como la angustia y fue horrible. Y después ya como todo lo de la operación y, o sea, permanecí como un mes en el hospital con mi estómago abierto y que eso me lavaban por dentro horrible. Y pues, sin embargo, no también la cicatriz que me quedó en mi cuerpo y todo eso, pues generó como cierta inseguridad, ¿no? En mí durante pues todos estos años. Pues ahora ya pienso muy diferente, pero pues cuando fui joven me causó mucha inseguridad, como que no me gustaba. Y sin embargo, no también, pues mirándolo de otro lado, esas cicatrices que tengo fueron las que me salvaron la vida y las que gracias a eso, pues sigo aquí. Entonces también eso es como bonito a la vez. Entonces, pues esa sería, profe, mi Muy bien, me aporte. parece excelente que menciones eso, porque ya en la siguiente pantalla vamos a mirar de que a veces esas cosas, que sean buenas o malas, alegres, tristes, son las que nos llevan a ser lo que nosotros somos. ¿Listo? Marta González, cuéntanos. Profe, pues en cuanto a lo que han dicho mis compañeros, pues yo la verdad no tengo así un recuerdo de mi niñez que me haya marcado ni positiva ni negativamente, pero sí puedo dar fe de pronto de lo que pues el texto nos dice, que el cuerpo habla antes que el lenguaje, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, diríamos, cogeríamos de ejemplo la historia de la compañera que acabo
de participar. Cicatrices que nos dejan marcados y antes de, no sé, poder soltar una palabra, es eso lo que nos habla. Y lo mismo en cuanto a los sentimientos, porque como decía mi otro compañero, que usted le corrigió que no estábamos hablando ni de bueno ni de malo, pero pues hay sentimientos que nos hacen de pronto llorar, reír, erizarnos el cuerpo, y todo eso hace parte de ese lenguaje que el cuerpo transmite sin necesidad de soltar palabras, ¿sí? Ese sería mi pequeño aporte. Listo, muy bien. Gracias, Marta, ¿no? Eder, continuamos y después ya les doy el tiempito para participar, ¿listo? Más o menos tratemos de generar unas 4 participaciones para ir avanzando. Entonces, miren de lo que ustedes están hablando, que hay muchos elementos que corresponden a esa relación entre lo que nosotros sentimos, vivimos y posiblemente en lo que podríamos llegar a escribir. ¿Listo? Hay muchas historias, hay personas que han vivido gran cantidad de historias y que tienen un material muy grande para empezar a escribir. Por ejemplo, acá en Pasto hay un escritor nariñense, pues pastuso, que se llama Alfonso Moncayo. Y el señor, pues, es reconocido porque él estuvo viajando por América, por Latinoamérica, en muchos lugares. Y a partir de esa experiencia que obviamente no fue muy grata en algunos momentos, en algún momento le quisieron quemar su casa, fue capitán del ejército sandinista, entonces tuvo un cargo grande, después estuvo en Venezuela, bueno, gran cantidad de información que él vivió la pudo llegar a plasmar en la mayoría de los casos en obras literarias. Pero tengan en cuenta esa parte de que existe, según lo que estamos mirando, una relación en el momento en que el cuerpo percibe algo y se plasma en nosotros. ¿Listo? Entonces se genera una cápsula de memorias que puede ser vinculado con violencia, con deseo, lo que nosotros queremos proyectar, qué es lo que nosotros quisiéramos vivir, tener, poseer, pero también a veces en todo ese proceso existe violencia. Allí el compañero menciona que el sentido de que no todo es que se puede decir triste, ¿no? Pero des en cuenta que las cosas tristes son las que a veces más marcan a las personas. Entonces hay una situación muy paradójica que nosotros a veces recordamos esas cuestiones que son más traumas y que nos pueden llevar a hacer un proceso de escritura, ¿no? A partir de ello, des en cuenta en una cita que coloqué acá, dice, cada cicatriz es un signo que reclama ser interpretado antes de entrar en la lengua, en nuestro lenguaje. Esto va en el sentido en que la compañera, por ejemplo, nos dice, yo tengo una cicatriz. Y por ejemplo, cualquier persona que la mire desde afuera, un otro puede tener una interpretación errada o errónea de lo que esa cicatriz significa. Porque ella nos dice, en mi momento, esa cicatriz fue como una especie de trauma. Pero después dice la compañera, dice, pero es que esa misma cicatriz, des en cuenta que fue algo como traumático, algo dañino, se convirtió en algo completamente distinto. Ella no nos contó la historia completa por qué se convirtió en algo distinto, pero sí podemos darnos cuenta que está pasando algo. Y en ese pasar algo es donde está la historia narrativa. ¿Listo? Porque no es siempre que la cicatriz mala nos va a generar malos recuerdos de por vida. Ahí no hay una historia. Pero des en cuenta que la compañera vivió algo y está generando una historia diferente, en el sentido en que cambian los papeles. Una cicatriz mala llegó a convertirse en algo significativo y positivo posterior. ¿Listo? Y esas cicatrices son los más importantes elementos que podemos encontrar al momento de hablar del yo, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias cicatrices. ¿Listo? Más tarde hablaremos de las cicatrices y ya les permito participar. Entonces, esa es la cuestión de Consuelo Pavón, hablar un poquito del cuerpo como esa instancia que nosotros vivimos. ¿Listo?
Aplicaciones literarias. Aquí en qué les coloqué como aplicaciones literarias. En Jamás el fuego nunca, que es una obra, el cuerpo urbano de la narradora es herido. ¿Listo? Entonces des en cuenta que ya tenemos un personaje, narradora, encontramos un elemento, es el cuerpo, pero des en cuenta que no es un cuerpo cualquiera, es un cuerpo urbano, es decir, que se desarrolla dentro de un escenario, de un espacio que viene siendo el urbano. Dice que el cuerpo de ella es herido y es expuesto, pero también agente de insubordinación semántica. ¿A qué va esta parte? Que el cuerpo de esta misma persona se convierte en un elemento que no se subordina, es decir, que no va a respetar las normas sociales normales. ¿Listo? Esto es una cuestión muy chévere de comprender y es que a veces lo que se mencionaba en la Segunda Guerra Mundial, el cuerpo viene siendo el último elemento de carga simbólica de una persona. Porque cuando en la Segunda Guerra Mundial desaparecían a las personas, lo último que quedaba en sí era su propio cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo de los testigos de Jehová, el cuerpo de lo que vienen siendo los judíos, del cuerpo de todos los negros que asesinaron, de todos los homosexuales también que asesinaron. Entonces, des en cuenta que viene siendo el cuerpo en última instancia el último elemento que va a representar la vida misma, ¿no? Eso es lo chévere de comprender este tipo de escrituras. Definiciones claves para que tengan en cuenta aquí. Estamos hablando del archivo, como ya les mencioné, como algo somático. Es decir, que nuestro cuerpo, ese archivo, es un reservorio inscrito en el cuerpo que registra experiencias subjetivas. Todo lo que ustedes mencionaron es subjetivo. La primera o el primer recuerdo que mencionaron ustedes en sí viene siendo subjetivo, porque solo ustedes saben qué es lo que les pasó. Puede que de pronto en medio de ese recuerdo tengan otras personas que los hayan acompañado, pero en sí, la persona que se va a quedar con cada uno de los elementos vivos en su memoria y vistos desde una forma, eh, ¿qué se puede decir? Como personal y que le generan nuevos sentidos, son solo ustedes nomás. ¿Ok? La otra persona, por ejemplo, podemos hablar que ante un mismo suceso, cada persona puede tener diferentes interpretaciones. Para uno puede que de pronto sea negativo, para otro puede que sea positivo, y cada uno va a tener su propia experiencia. En ese sentido, aquí es que se habla de que ese archivo que cada uno manejamos desde nuestra propia identidad, desde nuestro propio yo, es una experiencia individual, subjetiva, que obviamente va a mencionar hechos sociales, eh, e históricos, ¿no? Por ejemplo, la compañera nos mencionaba algo en relación a la guerrilla. Des en cuenta que ella está hablando desde su propia experiencia, cómo lo vive ella misma desde su subjetividad, pero en medio de esa individualidad de ella hay un suceso social e histórico. Entonces, ¿qué es el de la sociedad y la historia? Épocas de guerra. ¿Listo? Por otro caso, por ejemplo, el que nos menciona la compañera de que no puede quedarse sola, porque vivió un evento, pues, que fue muy traumático de niña, pero des en cuenta que nos está hablando alrededor de eso, de que ella vive una experiencia de soledad que no le gusta, de ausencia, que eso es subjetivo, pero en sí nos está comentando también sobre hechos sociales que conllevan a que los dejen a los niños solos. ¿Listo? ¿Qué es lo que nuestra sociedad está desarrollando alrededor de una práctica familiar que hace que nuestros hijos se queden solos? ¿Listo? Y así, si se dan cuenta, cada una de las características o de los relatos que ustedes nos comentaron hoy día van a encontrar un suceso social, una parte histórica que es la que los lleva o los relaciona con un contexto, ¿ok? Y por último, estamos hablando también de un lenguaje herido, que es la imposibilidad de decir completamente lo vivido.
A veces en esa cuestión de que nuestro cuerpo llega a sentir tantas cosas, suele ser muy difícil poderlas explicar a través de la escritura. Es muy complicado, pero ese es el reto que cada uno de ustedes va a tratar de asumirlo. Porque a veces nosotros decimos, yo quiero expresar una sensación, una emoción, algo, pero llega el momento en que se tienen que enfrentarse con la hoja en blanco y nosotros decimos, ¿cómo podemos proyectar eso que es tan personal y que los demás lo comprendan como tal? ¿Listo? Entonces, en relación a eso, les genero también una pregunta para escucharlos y con esta pregunta iríamos a nuestro receso. Eh, ¿Qué viene siendo? ¿Se han sentido así? En el momento quiero que me expliquen desde su experiencia de que a veces las palabras pueden quedarse cortas con lo que ustedes viven o pueden a veces al contrario. Levanten la manito y ya les voy comentando quién puede participar, ¿ok? ¿No les ha pasado al respecto de eso? De que quieren expresar algo, pero a veces o uno se quedan cortos ustedes o dos puede que otra persona lea y no llegue a comprender lo que ustedes están diciendo. Chicos, ¿nada? A ver, voy a preguntarles, ¿listo? Gina Batalla, Sí, profe. ¿sí? Sí, profe. ¿Sí? Gina, en relación a la pregunta que les dejé, ¿qué nos puedes comentar? Profe, no escucho muy bien. Me repite, por favor. Que a veces estoy hablando sobre el lenguaje herido, la imposibilidad de decir completamente lo vivido, que si alguna vez en tu vida te ha pasado que te quedas corta con el lenguaje o el lenguaje a veces te ayuda a expresar más de lo que has pensado. Pero en referencia a los recuerdos, profe. ¿Sí? Pues yo creo que sí, profe. De vez en cuando, en algunos momentos, uno como que no encuentra palabras para expresar lo que siente. Y creo que sí, que en algún momento pues me he quedado corta con el lenguaje. A ver, bueno, Rafael, Profe, ¿me puede dar la oportunidad? Profe, ahí yo tengo pues varias matices, ¿no? ¿Por qué no, profe? Porque, bueno, eh, yo me pongo también a pensar, profe, dependiendo de la mirada del autor. En este caso, uno como autor, digamos, principal de sus recuerdos, a veces yo creo que es dependiendo de las situaciones, así de pronto la persona se puede abrir dependiendo del contexto. Pero yo lo hago en una relación también literaria, ¿no? Por ejemplo, yo estos días escuchaba una entrevista de Isabel Allende y ella también, dependiendo de los traumas que tuvo, ella dice que para escribir los libros, ella tiene una fecha en especial, que es el 8 de enero, y me llamó mucho la atención. Entonces, eh, poniéndonos como nosotros recién lectores, podemos decir lectores, los recuerdos pueden jugar un papel importante, y no solo los recuerdos, sino que también las vivencias que uno vive. Autores, grandes autores en la vida, en la sociedad, también hablan mucho de su vivencia, pero que lo llevan también a relacionarse a estos contextos, a lo vivido, y no es fácil a veces en algunas situaciones. Entonces, que yo creo que también en la situación que hemos vivido, así, por ejemplo, a veces podemos quedarnos cortos o podemos sobrepasar lo que uno quiere decir, pero creo que también dependiendo con las personas que nos rodean. En ese caso, profe, a veces uno le queda la duda o las especificaciones, que no es tan fácil, profe, crear o uno reflejarse en una literatura.
O, por ejemplo, un momentico, profe, que hay mucho ruido. O como, por ejemplo, profe, hace una relación de las características que uno tiene al contexto que uno vive. Entonces, es una pregunta que a veces a mí me pone a pensar y decir, generalmente los autores, los grandes autores, sí fueron capaces de sus huellas, plasmar lo que sentían, o generalmente en un contexto social, lo que pasaba en la sociedad, para darse a conocer. Entonces, son puntos que uno lo ponen como a, no sé, profe, como a alimentar la mirada más allá, ¿no? Pero es una excelente pregunta, pues. Está muy bien, Rafael, me pareció muy, muy pertinente tus aportes. Sí, ¿no? O sea, a veces eh, les coloco el caso, un caso bien particular, ¿no? Piensen en lo siguiente, una persona que nunca en la vida haya mirado, ¿cómo ustedes le pueden explicar en qué consiste el color rojo? Si me hago entender, es una imposibilidad a veces, es una imposibilidad muy, muy complicada. Karen Dayana, Sí, profe. En cuanto a la pregunta que hizo anteriormente, en ocasiones, a veces, aunque uno esté sintiendo tanto, a veces, pues ni hablando, prácticamente uno puede decir, ni hablando con el corazón abierto, puede expresar todo lo que lleva dentro. Y en ese caso, a mí me pasa mucho cuando siento impotencia y quiero, pues, en mi caso, yo más que todo me abro cuando me sucede algo con mi mamá o personas cercanas a mí. Y pues a veces les estoy expresando lo que siento, lo que pienso sobre algo y que me causa impotencia. Y a veces, pues las palabras se quedan tan cortas que las personas pueden hasta minimizar lo que uno está sintiendo en ese momento. esa es otra cuestión, ¿no? La ausencia, ¿no? A veces no encontrar las palabras suficientes para expresar lo que uno lleva por dentro o lo que quiere darse a entender, conlleva a ese silencio, ¿no? Al silencio tan, tan abismal, ¿no? En este sentido, nuevamente, yo aquí estoy para generarles preguntas y también con las preguntas también de pronto orientarlos a que escriban, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes expresar en un texto el silencio, en una narración? ¿Cómo pueden dar el espacio para que un personaje se genere ese espacio tan íntimo y generar esa ausencia a veces de voces o el silencio entre los mismos personajes, ¿no? Vayan pensando esas situaciones que poco a poco iremos abordándolas, ¿ok? Chicos, son las 6:35, entonces nos vemos en media horita, ¿les parece? Ok, profe. Listo, entonces vayan a tomar alguito, un cafecito y ya nos conectamos en media horita. Dejo abierto el chat, la sesión de Zoom para que de pronto no nos desconectemos. En caso de que quieran desconectarse, se desconectan. 7:05, nos volvemos a ver.